Un saludo cordial, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver el primer tema que lleva por título Computadores y lenguajes de programación. Veremos de qué trata este primer tema. Inicialmente vamos a ver los conceptos básicos de lo que trata la informática y lo que es la computación. Veremos los conceptos básicos que están conformados en estos dos puntos. Comenzaremos con lo que es informática. ¿Qué será informática? Veremos su concepto y también vamos a analizar los pilares en los cuales está consolidado el concepto de informática. Entonces, veremos lo que es informática. Es una ciencia que administra métodos, técnicas, procesos para transformar en información los datos de entrada. Estos datos son digitales. Y este procesamiento de datos menciona que es de una forma automática. Una forma resumida de decir lo que es la informática es que se trata del procesamiento de datos de una forma automática. ¿Con la ayuda de qué? Con la ayuda de métodos, técnicas que permitan la transformación de los datos en información. Veremos lo que es, en qué pilares está consolidado la informática. Principalmente en tres, en lo que es hardware, software y el elemento humano. Sin estos tres componentes, la informática pierde su esencia. Ya no sería informática. Entonces, la informática está fundamentada en tres pilares: la parte física, la parte lógica y la parte humana o el elemento humano que maneja estos dos componentes iniciales, que son el hardware y el software. Ingresaremos a ver lo que es el hardware. Básicamente podemos decir que es el componente físico, es el componente tangible de la informática. ¿Y qué será el software? El software es el componente lógico, es el componente que no lo podemos palpar. Es todo lo intangible que se traduce principalmente en los programas. Y uno de los principales programas que se instala en una computadora es un sistema operativo. Entonces es el soporte lógico de un sistema informático. Un sistema informático es considerado software y sobre él se encuentran instalados diferentes programas, diferentes aplicaciones. En resumen, es todo lo intangible. Veremos qué es el elemento humano. El elemento humano es la persona que interactúa entre el hardware y el software. En el caso que yo quiera imprimir una hoja, alguien tiene que darle esa orden, una persona tiene que darle esa orden para que pueda imprimir una hoja. O tiene que elaborar un determinado proceso para que se ejecute un determinado grupo de tareas. ¿Quién lo hace? El ser humano. ¿Por qué lo hace? Porque necesita atender alguna necesidad, algún requerimiento de alguna necesidad en el ámbito laboral, en el ámbito eh, académico, que necesite el uso de la informática. Eso sería en cuanto a informática. Y si hablamos de informática, tenemos que hacer mención a lo que es sistema. ¿Qué será sistema? Veremos qué será sistema. Sistema es un conjunto organizado, es un conjunto interrelacionado que interactúa entre sí para lograr un mismo objetivo. En el anterior punto, en informática, vimos que utiliza procesos, utiliza técnicas para la transformación de los datos en información. Ahora,
¿Cómo se realiza esa transformación? A través de un sistema. Ese sistema es un conjunto organizado, menciona, que está interrelacionado o relacionado que interactúa entre sí, busca un solo objetivo. Eso es un sistema. Principalmente un sistema está organizado con la finalidad de resolver algún problema detectado. ¿Qué es un sistema informático? Entonces, hemos hablado lo que es la informática, hemos hablado lo que es un sistema. Ahora vamos a unir estos dos términos para poder encontrar un nuevo concepto, que es sistema informático. ¿Qué será un sistema informático? Básicamente, lo estoy resumiendo en 4 palabras claves, dice, permite almacenar y procesar la información. La informática utilizaba técnicas, utilizaba ciertos pasos para poder transformar la información. En resumen, transforma los datos en información. Eso hace la informática a través de un sistema. Entonces, si conjuncionamos estas dos palabras, podemos decir que un sistema informático, de una manera organizada, permite almacenar y procesar información, tomando en cuenta que persigue un objetivo común. Ahora, un sistema informático, así como lo recalqué en el concepto de informática, decía que es la transformación de datos en información. Y un sistema informático básicamente va a tener como ingrediente inicial lo que son los datos. ¿Y qué serán los datos? En realidad, un dato es un símbolo, es una cifra, puede ser una palabra que se suministra a la computadora para que ésta sea transformada. Ahí nuevamente volvemos a regresar al concepto inicial de lo que es informática. Entonces, lo que se transforma son los datos. Estos datos pueden ser símbolos, pueden ser números, pueden ser palabras que posteriormente se van a transformar en información. Si yo les digo, por ejemplo, casa, les digo, una zona muy conocida en nuestra ciudad, la Plaza 25 de Mayo, son simplemente palabras, son nombres. Pero si puedo añadir a estas palabras muchas más palabras que describan a la ciudad de Sucre, casa, porque yo tengo mi casa en la ciudad de Sucre. Algo que organizándolo en una oración voy a obtener una información, pero así sueltitos no significan mucho, son simplemente palabras sueltas. En cambio, la información son cuando los datos ya han sido procesados a través de un sistema informático, yéndonos a la parte digital. Estamos asumiendo todos estos conceptos desde un punto de vista digital. Pasaremos al siguiente concepto, que es computación. ¿Qué será computación? Hemos visto lo que es informática, sistema informático, y ahora vamos a ver lo que es computación. Computación que menciona ahí es un estudio científico que se desarrolla sobre sistemas automatizados. Es un estudio científico. ¿Sobre qué? Sobre sistemas automatizados o su sinónimo, sistemas informáticos. Entonces, la computación, ¿qué es lo que hace? Es un estudio científico de cómo se desarrollan estos sistemas informáticos. Estos sistemas automatizados o informáticos lo que hacen es tratar, desarrollar la mejor forma de manejo de la información. ¿Cómo podemos manejar esta información? ¿Cómo se puede procesar esta información? Entonces, lo que hace la computación es estudiar de forma científica
de forma correlacional cómo es que existe esta transformación de la información. Eso es computación. Se hace un estudio exacto de cómo se realiza y puede ser este estudio científico desde diferentes aristas, por ejemplo, justamente la concepción de la transformación de los datos en información desde el punto de vista de la programación. En programación obtenemos datos, o más bien recibimos datos e internamente lo transformamos en información. Ahora, para llevar o para realizar esta transformación de los datos, se lleva a cabo, menciona la última parte del texto, a través de herramientas pensadas para tal propósito. Existen diferentes herramientas, diferentes herramientas que permiten esta transformación de la información. Si hablamos de computación, por ejemplo, pueden ser programas ya cerrados como un procesador de texto, como lo es Word o lo que es documentos Google. ¿Qué es lo que hacemos? Le suministramos letras, símbolos, pero una vez concatenados, organizados de una manera coherente, se pueden transformar en un informe, en una cartilla, en, en un menú, por ejemplo. Entonces, se puede organizar y para organizar esta información utilizo un programa. Si estoy creando un programa, voy a utilizar herramientas de diseño de algoritmos, como lo es PCInt, o para codificar voy a utilizar SymHai. Todo eso estudia cómo se lo puede manejar, cómo se puede organizar toda esta información. Y veremos un otro concepto fundamental denominado ciencias de la computación. ¿En qué consiste esta palabra de ciencias de la computación? Nuevamente vamos a volver a este punto. Ya dijimos, simplemente la computación es un estudio científico. Pero ¿qué serán las ciencias de la computación? Las ciencias de la computación abarcan las bases teóricas de la información. En nuestra carrera, más bien en nuestra facultad, tenemos una carrera que lleva este título. Se denomina Ingeniería en Ciencias de la Computación. ¿Qué es lo que se trata ahí? Se hace el estudio de cuál es la mejor forma de poder transformar, de poder gestionar esta información utilizando una computadora, más bien haciendo uso de un estudio científico para poder automatizar mucho mejor la información. ¿Qué más se hace o más bien, qué puntos más se puede atribuir a ciencias de la computación? Ahí menciona, ustedes lo pueden advertir, dice, la aplicación, se estudia también la aplicación de sistemas computacionales e informáticos. Da las bases teóricas de cuál es la forma, cuál es la mejor forma para que se pueda realizar esta gestión de la información. Bueno, una vez que ya hemos hecho un paneo general de lo que es estos conceptos básicos de lo que es informática, vamos a pasar a un segundo punto, que son las unidades de información. Hemos dicho que la informática analiza la transformación de datos en información de una forma automática. Sin embargo, una vez que se realiza esta transformación, internamente tiene que haber unas unidades de medida. Es igual que ir a un mercado, por ejemplo, voy a ir a comprar diferentes ingredientes, diferentes insumos que me hacen falta. Obviamente, si quiero hacer un pan, ¿qué va a suceder? Debo de comprar una cierta cantidad de harina, una cierta cantidad de huevos, una cierta cantidad de levadura, ¿qué más entra? Azúcar, con determinadas medidas. Y de acuerdo a esa cantidad de insumos que compre, obviamente va a variar la cantidad de panes que voy a obtener.
Entonces, esa cantidad de panes para nosotros en términos informáticos sería la información. Dependiendo cuánto le alimentamos a un sistema, la información que voy a obtener va a variar en cuanto a tamaño. Por lo tanto, debe de existir unidades de medición de la información. Veremos un concepto de qué trata específicamente. Como bien lo dije, es una métrica, es una medida que permite medir la información almacenada, la información procesada e inclusive los datos almacenados antes de ser transformados en información. Entonces, ¿qué unidad básica de almacenamiento se conoce? La unidad básica de almacenamiento es el byte. Esa es la unidad básica de almacenamiento. Y ahora, ¿qué será el byte? El byte es la unidad más mínima de almacenamiento. En un byte se puede almacenar un carácter. Un carácter puede ser una letra, puede ser un número o un carácter especial. Por ejemplo, la letra A se va a almacenar en un byte. Así se lo conoce, byte. Ahora, internamente el byte está compuesto por 8 bits. Los 8 bits son nada más que números entre ceros y unos. Si cambio uno de ellos, si cambio uno de los números, obviamente va a direccionarse a otro carácter. Bueno, eso es un byte, es una unidad básica de elemento. El mismo está compuesto por 8 bits. Estos bits pueden ser ceros o unos. Su equivalencia, la mínima unidad o el elemento mínimo, el elemento o la unidad básica más bien es el byte. Y su simbología es la B. Luego viene el kilobyte. Esta unidad de medida equivale a 1024 bytes. Y así sucesivamente, como ustedes pueden advertir en la columna de equivalencia, nos va mostrando su relación con la columna de las medidas. Por ejemplo, un gigabyte, vamos a asumir que es un solo gigabyte, va a poder almacenar 1024 megabytes. Estos son entonces las unidades de medida. La última, la que todavía no llegó, creo, a Bolivia, es el GeoByte, que almacena 1024 brontobytes. Bueno, estas son entonces las equivalencias. Veremos algunos ejemplos de qué trata esta primera parte. Los ejercicios que conlleva esta primera parte son específicamente de reglas de 3 simples, donde de acuerdo a las unidades de equivalencia previamente vistas, podemos encontrar sus resultados correspondientes. Tal es el caso del presente ejercicio que dice calcular cuántos bytes ocupa un documento que tiene 69 KB. De acuerdo a las equivalencias presentadas con anterioridad, podemos encontrar una solución a este ejercicio, donde nos indican que debemos encontrar el equivalente en bytes de 69 KB. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Tendríamos que realizar una multiplicación, es decir, los bytes, la cantidad de bytes que precisa un kilobyte o también denominado kbyte es de 1024 bytes. Multiplicamos por la cantidad de 69 kbytes. Esta multiplicación nos va a dar el número exacto, o más bien la cantidad exacta en bytes del almacenamiento de información en esta unidad métrica de almacenamiento. Veremos un siguiente ejercicio.
Ejercicio número 2. Dice, ¿cuántos bits son 68 bytes? ¿Cuántos bits se almacenan en 68 bytes? De la misma manera que el ejercicio 1, este dato lo vamos a obtener de multiplicar la cantidad de bits que existe en un byte, lo que está citado en la primera fila, multiplicado por la cantidad de bytes que nos están solicitando. Esta multiplicación nos va a dar 544 bits. En el ejercicio número 3 indica cuántos CDs, cuántos discos de CDs de 700 megabytes se necesitará para igualar la capacidad de un DVD de 4.7 gigas. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Inicialmente, encontrar la cantidad de megas que se pueden almacenar en 4.7 gigabytes. En un gigabyte, de acuerdo a nuestra tabla de equivalencias, se puede almacenar 1024 megabytes. Por lo tanto, el primer cálculo que tendríamos que hacer es multiplicar 1024 por 4.7. El total nos va a dar 4812.8. Una vez que hemos obtenido esta cantidad de megabytes, para conocer cuántos CDs vamos a utilizar, lo dividimos entre 700, ya que los CDs pueden almacenar una cantidad de 700 megabytes, lo que nos va a dar un valor redondeado de 7 CDs. Veremos un cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo dice, un disco duro externo de 80 GB tiene 53.248 megabytes de información almacenada. ¿Qué tenemos que encontrar? Dice, ¿cuántos o cuál es la cantidad en gigabytes que tiene el disco duro externo de espacio libre? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Una alternativa de resolución sería transformar estos 80 gigabytes en megabytes. Y una vez que sepamos a cuánto equivale 80 gigabytes en megabytes, realizamos una resta. Entonces, lo primero que hacemos es transformar los 80 gigabytes en megabytes, donde vamos a obtener 81.920 megabytes. A esto lo vamos a restar 53.248 megabytes, lo que nos va a originar un resultado de 28.678 megabytes, lo que se estaría traduciendo en el espacio libre configurado o más bien equivalente a megabytes. Como el ejercicio nos está pidiendo en gigabytes, esta cantidad la vamos a transformar en gigabyte. ¿Y cómo lo realizamos? Dividiendo entre 1024, lo que nos da 28 gigabytes. De acuerdo a estos ejercicios, tienen la práctica número 1 para poderlo resolver. Adicionalmente a esta práctica, o más bien a este componente de unidades de medida de la información, podemos complementar con los códigos ASCII. Hemos dicho que un carácter puede almacenarse, o más bien se almacena en un byte. Un byte es una consecución de 8 bits comprendidos entre ceros y unos. El número de bytes que existe son 256. El número de caracteres que existe es de 256, los cuales están representados a través de una codificación ASCII.
Y para poder encontrarlos de una manera sencilla, de una manera directa utilizando un teclado, se debe de realizar una cierta combinación de teclas. Por ejemplo, para encontrar la ñ, si es que en la computadora no lo puedo encontrar, lo puedo hacer a través de la combinación de teclas Alt. Sigo manteniendo la tecla presionada y luego digito los números 1, 6 y 4. Y automáticamente debería de aparecerme este carácter. Esta es la representación de la información que luego se puede almacenar utilizando una unidad de almacenamiento. Entonces, para nosotros, para que podamos entender en nuestro idioma, principalmente español, se tienen que utilizar, en realidad para todos se utiliza este código ASCII, lo que va a representar una información coherente, una información entendible. Sin embargo, vuelvo a reiterar, esta información se almacena en una computadora utilizando una unidad básica de almacenamiento que es el byte, y de ahí vienen ya sus diferentes equivalencias. Seguiremos con nuestro repaso entonces de la parte teórica, en este caso de computadores. ¿Qué es un computador? ¿A qué se denomina computador? Un computador es nada más que un dispositivo electrónico. Es un equipo. ¿Qué cosa permite almacenar información? Algo que hemos visto en el punto anterior. Nos permite almacenar información de una forma automática. Aparte de almacenar información, ¿qué más podemos hacer? Podemos procesar, podemos transformar esa información en algo mucho más entendible. De eso se ocupa un computador. Ahora, internamente, un computador está organizado lógicamente, es decir, se organiza a través de su software. Para manejar esta información que es software, esta información que es intangible, se lo puede representar a través del cuadro, del siguiente cuadro. ¿Qué dice el siguiente cuadro? Dice acá, toda computadora siempre va a tener una entrada de datos. Esta entrada de datos puede ser manual. Si es manual, será a través del usuario. ¿Y cómo sería manual? Que el usuario tendría que digitar a través de un dispositivo de entrada. ¿Qué dispositivos de entrada conocemos? Está el teclado, está el mouse, está un escáner. ¿Qué más? Una pantalla táctil donde me permita introducir información. Otra forma de entrada es también de la forma automática. ¿Qué significa esto? La forma automática consiste en que va a recibir datos de otros sistemas o de otros subalgoritmos o también denominados módulos, donde para algunos sistemas es información procesada última y esos mismos datos los puedo utilizar como entrada. Estos datos, ¿qué se van a hacer? Se van a procesar, se van a transformar. Esta transformación va a originar la información. Esta información se va a traducir en una información procesada. Por lo tanto, va a ser una información de salida.
Dentro del proceso puedo tomar dos caminos. Una, la de inmediatamente mostrar los datos utilizando un dispositivo de salida, o los puedo almacenar. Entonces, en una computadora necesito tres componentes importantísimos. Los dispositivos de entrada, que me permiten registrar de manera manual o automática. Los dispositivos de salida, que me permiten mostrar una información procesada, transformada. Y necesito también dispositivos de almacenamiento. Estos dispositivos de almacenamiento se van a utilizar para guardar una información hasta que el usuario la necesite, la quiera actualizar o simplemente la quiera eliminar. Entonces, ¿qué dispositivos de entrada? Ya dijimos algunos. Está el mouse, está el teclado, puede ser una pantalla touch, un lápiz óptico, un lector de barras, que nos va a permitir, ingresar datos a una computadora. Este proceso, por lo general, es como si fuese una caja negra. Esta caja negra no vemos exactamente cómo es que transforma. Un caso muy común. En datos de entrada también puede estar como un dispositivo de entrada una cámara fotográfica. Yo puedo tener instalado una cámara fotográfica y sacar una foto de manera instantánea. Ahora, ¿va a ingresar? Puede ser a través de la webcam, de la portátil o del celular también. Y esa misma fotografía yo la quiero tunear. La quiero colocar filtros. ¿Qué voy a hacer? La voy a transformar esa fotografía para utilizarla como mi perfil de Facebook. O para una portada o para una historia, ¿no? La voy a transformar esa información. Lo puedo almacenar, lo puedo guardar o lo puedo llevar a un dispositivo de salida. Un dispositivo de salida que me va a mostrar la información procesada es la misma pantalla. A través de la pantalla voy a conocer la información procesada, cómo está quedando. Por lo tanto, la pantalla es un dispositivo de salida. ¿Sí? Otro dispositivo de salida es una impresora. Como entrada, si debo de realizar un mapa conceptual, como les he solicitado, ¿qué es lo que van a hacer? Seguramente van a introducir datos a través del teclado. Van a comenzar a teclear, con el mouse dibujarán algunas figuras. A través de un proceso, una organización y además utilizando una aplicación que puede ser Word, puede ser PowerPoint, cualquier aplicación en línea de las que existen en la red, puedo realizar mi mapa conceptual. Y esto lo puedo imprimir, ¿no? Lo puedo imprimir. Entonces, de esta forma es que está organizado la computadora en lo relacionado a su trabajo, a su desempeño. Tenemos entrada, proceso, salida. Y dentro de proceso también podemos almacenar, ¿no? Exacto. Ahora, yo puedo almacenarlo, mis datos, y en otro momento lo puedo procesar. El almacenamiento es simplemente guardar unos datos. Acá nos vendremos en los dispositivos de salida, me olvidé citar más, dije solamente la impresora. Sin embargo, existen otros dispositivos de salida. Otros de salida son los parlantes.
A través de los parlantes voy a extraer información en formato de audio, ¿no? Los audífonos, que también se pueden utilizar como dispositivos de salida. Cabe notar que en entrada y salida no puedo almacenar información, porque para ello existe un dispositivo de almacenamiento. Sin embargo, en la actualidad, existen dispositivos que realizan la misma tarea, ¿no? La misma tarea. Por ejemplo, una fotocopiadora sería también un dispositivo de salida. Han debido observar en algunas fotocopiadoras tienen instalado o tienen conectado como si fuera un dispositivo de salida una fotocopiadora a su computadora, ¿no? Y esta fotocopiadora tiene la habilidad de guardar en memoria cierta cantidad de trabajos. En esa situación, esa cierta cantidad de trabajos se estaría actuando como si fuera un dispositivo de almacenamiento, pero es momentáneo, ¿no es así? Es momentáneo. Esa sería entonces la forma de organización de las computadoras. Su clasificación. Se clasifican en microcomputadoras, computadoras personales, minicomputadores, mainframes y las supercomputadoras. Analizaremos la primera. Daremos un breve resumen de cada una de ellas. Comenzaremos por las minicomputadoras o también denominadas handheld computers. Estas son computadoras que se incorporan en un gran número de dispositivos electrónicos, como las denominadas PALM, o en español conocidas como computadores de mano, o también conocidas como las PDA, es decir, los asistentes personales digitales, o los Blackberries, o las famosas tablets. La segunda. Antecitos, en la primera también podríamos incluir a nuestros smartphones. Nuestros smartphones o los teléfonos inteligentes se constituyen en microcomputadoras. La segunda, computadores personales. O también, en esta categoría estarían las portátiles, las computadoras de escritorio. En realidad son las más comerciales. Y es esta clasificación en la que recaen, creo que en su totalidad, de las computadoras que manejamos. En realidad, en el curso tendríamos que estar manejando las microcomputadoras, es decir, celulares, o las computadoras personales, que serían las laptops y las computadoras de escritorio. Estas suelen ser utilizadas como herramientas en el trabajo, en las oficinas, en empresas, para enseñanza de investigación, en laboratorio de CICIEN también, ¿no? ¿Cómo no? La número 3, las mini computadoras. Son computadores de rango medio, es decir, esta tercera clasificación son mucho más avanzadas que sus predecesoras. Se utilizan en centros de investigación, en departamentos científicos, en fábricas, en empresas, en otras, y poseen una gran capacidad de proceso numérico y tratamiento gráfico. ¿En dónde se pueden utilizar también? En las imprentas, en los que hacen diseño gráfico, gigantografías. Es decir, este tipo de computadores tienen tienen más bien características mucho más adelantadas que las dos anteriores. Por eso se denominan mini computadores.
Ahora, en esta clasificación se encuentran los servidores de gran potencia. Estos servidores se utilizan o más bien, se utilizan para gestionar y administrar redes de computadoras internas, como también conocidas con el nombre de una red de área local. La número 4, las mainframes o las macrocomputadoras. Esta cuarta clasificación corresponde a máquinas, a computadores de gran potencia. Y el proceso o la capacidad de transformación de los datos en información son extremadamente rápidas y disponen además de una gran capacidad de almacenamiento masivo. Son los grandes computadores que son utilizadas en bancos, universidades e industrias, es decir, que tienen un número grande de usuarios que utilizan este tipo de servicios. Por ejemplo, bancos, imagínense, ustedes van con su tarjeta a un cajero, sacan un dinero, inmediatamente se van a la ciudad de Cochabamba, por ejemplo, van a otro cajero y ese cajero ya sabe que han retirado dinero en Sucre. Ya se registra en sistema, ¿no es así? Todo eso es sistemas, todo eso son programas informáticos que controlan, que son controlados o más bien que utilizan mainframes para el almacenamiento de su información. Y no tarda absolutamente nada, ¿no ve? Absolutamente nada. En el mismo caso se encuentran los servidores de Google o el famosísimo servidor. ¿Y dónde estará? De WhatsApp. ¿Alguien sabe dónde están los servidores de WhatsApp? Indaguen un poquito en el internet que con seguridad se van a llevar una gran sorpresa. Busquen servidores de Google en el navegador de Google. Ahí les va a aparecer fotografías de sus salas de servidores, donde se almacenan la información con los correos de Gmail. Es muy interesante este tema. Y la última clasificación, las supercomputadoras. Estas sí son mucho más rápidas que las anteriores. Aparte de ser rápidas, son las más costosas. ¿Qué más? Se utilizan para trabajos científicos y de cálculos complejos como modelos matemáticos. En este tipo de ejercicios de modelaje matemático se necesita rapidez, agilidad. Por ejemplo, ¿qué se llama esto? En sistemas militares. Bueno, en Bolivia no tenemos esto, creo yo que no lo tenemos, pero en otros países que son desarrollados, como Estados Unidos, Japón, Corea, que hacen sus pruebas o que tienen más bien sus buques de guerra y lanzan sus misiles en la época que estaban en guerra. Tienen que ser súper certeros cuando lanzan un misil. Tiene que llegar a un solo lugar exacto. Ese tipo de cálculos necesita una precisión increíble, aparte que los datos de entrada son muchos, son demasiados datos de entrada. Por ejemplo, considerar la distancia, considerar el clima, considerar el ángulo de inclinación que tiene, ya que la Tierra es redonda. Se tiene que tomar en cuenta varios datos y por lo tanto necesitan un proceso rápido, eficiente para poder traducir o para poder transformar en información certera que sirva para una adecuada toma de decisiones. Por lo tanto, este tipo de computadora se utiliza más con fines científicos y con fines militares. Pasamos.
Estas computadoras, ya que ahora ya estamos ingresando a la parte de hardware, todo esto es los modelos que existen de computadoras. Ahora sí nos iremos a ver algo de redes de computadoras. ¿En qué consisten estas redes de computadoras? Bueno, se conocen tres tipos de redes de computadoras: las redes de área local, las redes de área ancha y las redes de área metropolitana. Estas tres redes varían de acuerdo a la cantidad de dispositivos electrónicos, de computadores que vamos a tener instalados en la red. En una red de área local, esta red de área local consiste en instalar computadoras en un ambiente cerrado. A eso se denomina red de área local. Una red de área ancha, esta red de área ancha consiste en tener varias computadoras interconectadas en varias oficinas, en un lugar no muy alejado de su centro de datos. Por ejemplo, en la alcaldía. Seguramente algunos de ustedes conocen la alcaldía de Yurak Yurak, que es sumamente grande. Tiene oficinas absolutamente por todo lado. Aparte, tiene oficinas en otros sitios, en otras zonas. Tiene subalcaldías, ¿no es así? Y por lo tanto, necesita conocer una información en línea de cómo se está registrando, cómo se está controlando toda esta información. Sin olvidarme también de sus dependencias de tráfico y vialidad, de patrimonio histórico. Tienen varias dependencias la alcaldía. Aparte está lo que es técnico, mantenimiento de vehículos, o sea, es sumamente grande. Entonces va a necesitar una red de área ancha que permita interconectar toda su red a través de esta red de computadoras. Se encuentran un poco más alejadas y listo. En esta misma está incluida nuestra universidad, que tiene unidades académicas en toda la ciudad. Creo yo que es la ciudad, o más bien la universidad, que tiene donde tiene cada facultad tiene su propia infraestructura, en su mayoría, y están dispersas en la parte urbana de Sucre, como también en la parte rural. Yéndonos a la parte acá de la ciudad, podemos encontrar a nuestra Facultad de Ciencias y Tecnología, por el sector del mercado negro, derecho que se encuentra en otro lado, ¿no es así? Y han notado que para los exámenes de admisión, ¿qué pasa? Se habilitan los centros de cómputo, pero al mismo tiempo funcionan en diferentes unidades académicas, ¿no es así? Eso es porque tenemos una red de área ancha, que están interconectadas a través de una fibra óptica que es totalmente interna, es propia de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Y han notado también que ese tipo de exámenes no se puede replicar en provincia. ¿Por qué? Porque para provincias, para las provincias que tiene la San Francisco, están unidas a través de una red metropolitana. Esta red metropolitana, para poder conectarse con otros sitios, hace uso del Internet, de un servicio público del Internet. Tiene que utilizar la nube para poderse comunicar con otro sitio. Ahí se utiliza una red metropolitana. Estos tres tipos de redes tenemos en la universidad. En todos los centros de cómputo existen redes de área local. ¿No es así? Cada curso, cada laboratorio es una
Es una red de área local. Pero una red de área ancha puede comprender varias redes locales, varios centros, varios laboratorios, como lo hacen en los exámenes. Si alguno de ustedes ha dado, les mandan a usted váyase al tercer piso, usted bájese al primero, en un mismo edificio. En cada una de ellas hay una LAN. Ahora, en todo lo que es Sucre, manejamos una red de área ancha. Ahora, si queremos comunicarnos con otro departamento, con otro departamento, porque la universidad, les comento, tiene también tiene sus oficinas en otros departamentos. Está en La Paz, está en Santa Cruz y bueno, en Chuquisaca. Esos son los que yo tengo referencias, posiblemente que haya abierto también en Cochabamba. Esa no tengo conocimiento, pero sí tengo la de Santa Cruz y la de La Paz. Igual, para comunicarse con estas oficinas, ya sea a nivel departamental o provincial, va a ser uso de una red metropolitana. Por el mismo hecho que se sube datos a la nube, puede que al medio pueda existir un pinchazo. Alguien pueda oír la información que se está retransmitiendo. Por ese mismo hecho no se realizan exámenes en provincia, se hace un examen escrito en provincia por si acaso. En cambio, acá en la ciudad han visto que es todo por computadora. Eso es en cuanto a las redes de computadores. Hemos visto entonces la parte de hardware, cómo está organizada. Nos iremos a la unidad de medida de la velocidad de transmisión de información. Una es la unidad de almacenamiento y otra es la unidad de medida de la velocidad de transmisión de datos. ¿En qué consiste esta unidad de velocidad de transmisión de datos? La unidad de transmisión de estos datos, dijimos también que de acuerdo a su clasificación varía muchísimo el uso también que se le va a dar a esa computadora, pero todas ellas utilizan el baudio como una unidad de medida. Esto se estudia en la carrera de telecomunicaciones. Ahí se analiza a profundidad esta unidad de medida, cómo puedo mejorar la velocidad, qué tipo de hardware puedo utilizar, qué dispositivos puedo instalar. Bueno, eso se ve a mucho más detalle en la carrera de ingeniería en telecomunicaciones. Pero podemos verlo acá de forma conceptual. Esta se representa, o más bien, esta representa el número de símbolos por segundo de un medio de transmisión digital. ¿Cuánto equivale transportar un dato de la ciudad de Sucre a la ciudad de Santa Cruz? ¿En qué velocidad va a ir? La unidad de medida, entonces, para determinar ese interrogante es el baudio. Ahora, ¿qué velocidades existen? Existen en la dial-up. La dial-up en realidad ya se está medio que perdiendo. Se utilizan en módems, en vías de línea telefónica y es de 64 a 128 kbps. ¿Qué significa ese kbps? Es el 128 kilobaudios por segundo. A esa velocidad transmite esta unidad de medida utilizando esta velocidad. Y la ADSL, esta es la que nosotros ya lo utilizamos. En realidad la dial-up creo que ya pasó la historia. Esta conexión ADSL puede llegar ¿hasta cuánto? Ahorita, ¿hasta cuánto está llegando? Jóvenes, ustedes lo conocen muy bien. Puede llegar hasta 10 megas de velocidad y también es utilizada para lo que es fibra óptica o también lo que es
toda la red inalámbrica. Se maneja a través de esta velocidad denominada ADSL. Los múltiplos del baudio. Al igual que las unidades de almacenamiento, estas unidades de transmisión de la información se los conoce como baudio, dijimos, donde una siguiente unidad representativa es el kilobaudio. Un kilobaudio alberga 1000 baudios por segundo. El megabaudio es igual a 1000 kilobaudios por segundo. Un gigabaudio por segundo es igual a 1000 megabaudios por segundo. No vamos a ahondar mucho en esta temática porque esto es solamente de conocimiento general. Nos vamos entonces a otro punto de nuestro avance, que son, o más bien que se refiere a la organización física de un computador. Esta organización física de un computador consiste en el manejo de hardware que realiza una computadora, es decir, es una explicación viéndolo desde el punto de vista de hardware. Inicialmente voy a tener entradas de datos que voy a poderlos visualizar, voy a poderlos revisar a través de un monitor para saber si estos están correctos. Posteriormente, estos datos, ¿qué va a suceder? Sufren una transformación, eso dijimos en la organización lógica. En cuanto a lo físico, ¿qué sucede? Acá existe una cajita pintada de un color medio celeste o plomo o gris, que se traduce en un solo componente, o más bien en dos componentes de hardware, en dos componentes físicos que tiene una computadora. ¿Cuál es esta? Acá arriba está su nombre, dice procesador. Entre paréntesis, CPU. CPU significa unidad central de proceso. Es el procesador, el cerebro de una computadora. Este procesador es este dispositivo físico. Es un procesador que mide aproximadamente de 5 por 5 centímetros. Este se constituye en el cerebro de la computadora. Internamente, este procesador, como ustedes pueden apreciar, hay un recuadro acá, está compuesto por la unidad aritmético-lógica, denominada UAL, y la unidad de control, denominada UC. ¿Qué realiza cada una de estos componentes que se encuentran dentro del CPU? A esto se denomina CPU, por si acaso, o también conocida como UCP. Ahora, les decía, está compuesto por la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. La unidad aritmético-lógica, esta de acá, es la que realiza operaciones aritméticas y lógicas como los datos. Y la unidad de control, esta se encarga de controlar y coordinar las actividades del computador y los procesos, y existen numerosos fabricantes de procesadores. Pasamos al punto número 3, la memoria principal o también denominada central. Esta memoria principal está encargada de almacenar los programas y datos
que se están ejecutando mientras una computadora se encuentra en funcionamiento. Y la característica principal de esta memoria es que el acceso a los datos e instrucciones se realiza desde esta memoria de una forma rápida. Esta memoria principal se la puede dividir de dos formas. La primera, la memoria RAM, o también conocida como memoria de acceso aleatorio. Esta memoria RAM, físicamente, esta memoria tiene el siguiente aspecto. Es una placa alargada, pequeña, almacena toda la información mientras está encendida una computadora. Es volátil porque se borra toda la información cuando una computadora se apaga. Ahora, estas memorias, las más utilizadas son las SDRAM y son de dos tipos, la DDR en sus versiones DDR1 y DDR2, y pueden venir de diferente capacidad. Las últimas que se están utilizando son de 36 GB. La función principal de esta memoria RAM es la de darle rapidez a una computadora. La memoria principal denominada RAM almacenan datos enviados desde los dispositivos de entrada, como también de los programas que realizan los procesos. Así también resultados intermedios y resultados finales listos para la salida. Entonces, ayudan en el proceso rápido al procesador, que ya lo vimos previamente. Y la segunda memoria que vamos a ver es la memoria ROM. Es la que podemos apreciar en el cuadro. Como pueden ustedes advertir, esta memoria ROM consiste en una pastilla que está pegada a la tarjeta madre. Esta memoria no se puede sacar fácilmente como lo son las memorias RAM. La memoria ROM no es volátil, es decir, que no pierde su información así la computadora esté apagada. Esta memoria ROM es solo de lectura, que viene pregrabada por el fabricante de la computadora o de la portátil y contiene programas básicos que sirven para arrancar el computador. Entonces, hemos conocido estos dos tipos de memorias principales, la memoria RAM y la memoria ROM. También hemos visto en qué consiste el procesador. Seguiremos con nuestra gráfica. Hemos visualizado la memoria principal. Ahora, analizaremos las memorias, la memoria más bien externa o de almacenamiento secundario. Este quinto componente físico que se utiliza para organizar la información consiste en un almacenamiento masivo. También se denomina memoria masiva o auxiliar. Consta de dispositivos para almacenar información de forma permanente, es decir, no volátil. En este tipo de dispositivos se encuentran los discos duros, por ejemplo, donde yo puedo almacenar información. También se encuentran los discos ópticos. Veremos mejor una adecuada clasificación de estos dispositivos de almacenamiento externo o también denominado secundario.
Estos dispositivos se pueden clasificar de 3 formas. Los dispositivos de almacenamiento, de medio magnético, que serían los discos duros, y los disquetes, que hoy en día ya han dejado de utilizarse. Los dispositivos de almacenamiento por medio óptico, es decir, estarían los CDs, los CDs, más bien los DVDs, los Blu-ray. Los dispositivos de almacenamiento por medio electrónico, ahí estarían los pendrive, las tarjetas SDs que utilizan nuestros celulares, por ejemplo. Otro componente, los dispositivos de comunicación, que también se utilizan para el proceso de la información. Estos dispositivos de comunicación permiten la conexión entre equipos de computación y al acceso a la red de comunicación. Es decir, permiten establecer una red de computadores. Pueden ser estos de tipo LAN, de tipo MAN o de tipo WAN, que ya los vimos previamente. O más bien, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de intercambiar archivos de una forma rápida y segura. ¿Qué dispositivos de comunicación son los más frecuentes o los más conocidos? Están las tarjetas de red, están los módems internos o externos, los módems de ADSL, las antenas de comunicación Wi-Fi, entre otros. Bueno, y por último, los dispositivos de salida. Los dispositivos de salida, como bien dijimos anteriormente, permiten extraer la información de una computadora. Entre ellos, volvemos a reiterar, está la impresora, los parlantes, los audífonos, el plotter. Son algunos dispositivos de salida que nos permiten extraer información. Otro dispositivo de salida también dijimos que es la pantalla o el monitor. Un dispositivo de salida no puede ser un flash memory. ¿Por qué razón? Porque ese es un dispositivo de almacenamiento masivo. Tendría que estar incluido dentro de las memorias externas, específicamente como un medio electrónico, como lo acabamos de citar. Continuamos con la explicación. Entonces, veremos qué más podemos explicar de esta parte teórica. Veremos ahora los componentes de programas. ¿Qué son los programas? En realidad, todo lo que transforma los datos en información son realizados por los programas. ¿Qué son los programas o qué es un programa? Veremos un concepto de lo que son los programas. Un programa es un conjunto de instrucciones, es un conjunto de órdenes secuenciales, ordenados, que tienen una sintaxis, además que está bien escrito. Estas órdenes son dadas a una computadora para que realicen una tarea específica. La consecución de estas órdenes o de estas instrucciones se denomina algoritmo. Este algoritmo no es más que una serie de instrucciones que tienen una secuencia lógica. Eso es un programa. Ahora, un programa se divide de las siguientes formas. Existe el software de sistema, el software de aplicación y el software de desarrollo. El software de sistema, ¿en qué consiste el software de sistema? Consiste, o más bien, es un conjunto de programas indispensables para que el computador funcione. Estos programas son básicamente el sistema operativo, los compiladores, programas utilizados
y accesorios. Entre los programas que se distinguen en esta primera división se encuentra el sistema operativo Windows, que en la mayoría utilizamos. También existen otros sistemas operativos como Linux, como Mac, que también recaen en esta clasificación. ¿Qué es este software de sistema? ¿Para qué sirve? Sirve para coordinar y dirigir las operaciones del computador. También lo que hace es asignar a memoria la salida y entrada de datos. También se encarga del almacenamiento en discos externos, como ya lo vimos con anterioridad. Pasamos al software de aplicación. ¿Qué es este software de aplicación? Son programas que realizan tareas específicas, tareas concretas. Dan solución a problemas específicos. Estos software de aplicación son desarrollados en diferentes lenguajes de programación, utilizando algún entorno de desarrollo. Entonces, la finalidad de este software de aplicación es resolver ciertas tareas. ¿Qué ejemplos podemos citar dentro del software de aplicación? Están las aplicaciones, por ejemplo, de sistema de control y automatización de la industria. Están aplicaciones, aquí están los juegos, por ejemplo. Está el sistema de Facebook, que tiene una tarea específica. Todo lo que son, todo el software que incluye redes sociales, todo el software educativo, eCampus se encuentra dentro de esta división, software aplicativo. Lo que es Microsoft, lo que es Word, Excel, PowerPoint, son software de aplicación, denominadas aplicaciones ofimáticas, software de médicos. Después, para realizar cálculos específicos, AutoCAD, que algunos lo han debido manejar, son software de aplicación. El tercero, software de desarrollo. El software de desarrollo son programas que permiten realizar desarrollo de programas de aplicación, desarrollo de este tipo de software de aplicación. Con este software de desarrollo, entonces puedo desarrollar programas. Tienen todas las herramientas necesarias para este fin. Se denominan también entornos de desarrollo. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles podemos citar? Está Borland, C++, está Visual Basic, Visual C, está Visual C++, Visual Studio, está SynHi, está NetBeans, Eclipse, PCInt. Son softwares que me permiten realizar el desarrollo de sistemas de aplicación. ¿Sí? Una vez conocido estos aspectos de lo que es un programa y su división, ahora sí analizaremos lo que es programación, que está muy relacionado con lo último que acabamos de ver, que es un programa. Programación es el proceso a través del cual se puede obtener un programa. Tengo que realizar programación para obtener un programa. Está escrito en algún lenguaje de programación, algún lenguaje de desarrollo, como los que acabamos de citar, que permita la comunicación de las personas con el computador.